Que el Señor les bendiga, hermanos. A los que nos ven en las redes sociales, bendiciones. A los que estamos aquí en casa, una vez más, bendiciones. Previamente ya hemos orado. Puede sentarse, hermano. Puede tomar su lugar. Lo quiero llevar a la palabra, hermano. Vamos a empezar a adentrarnos en el tema. En Ezequiel, al libro de Ezequiel 16, hermano. Ezequiel 16, hermano. Como si usted escuchó en la oración antes de empezar, yo pedía que el Señor nos diera esos oídos circuncidados, hermano, porque hay veces que la palabra habla fuerte, ¿no? Como así es el Señor, así es la palabra, es una espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. En este capítulo, hermano, fíjese el título que viene, ¿no? Dice infidelidad de Jerusalén. Ezequiel 16. Dice infidelidad de Jerusalén, hermano. Acompáñenme ahí leyendo y después le voy a leer otra versión. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Nos saltamos al 6, dice: y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, y tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Después dice el Señor: y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Seguimos leyendo, dice: te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, y hermosa diadema a tu cabeza, y fuiste adornada. Bueno, hermano, nos saltamos hasta el 15. Dice: pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, hermano. Hermano, ¿qué podemos entender leyendo este versículo? Pero es algo fuerte lo que aquí podemos ver, ¿no? Palabras que suelen ocuparse, ¿no? Que son difíciles a veces de digerir. Vemos cómo el Señor vio cómo era Jerusalén, ¿no? De dónde vienen sus orígenes y cómo Él la vio. Dice que estaba en su sangre, estaba ahí desnuda, pero el Señor la miró, ¿sí? El Señor la miró como estaba. ¿Y qué le dio, hermano? Le dio hermosura, le dio ropas finas, ¿no? La puso hermosa, En la versión traducción lenguaje actual, mire, dice: yo pasaba por ahí y la vi en el suelo revolcándose en su propia sangre, parecía una niña abandonada. Pensé que merecía una oportunidad y la ayudé
a crecer. La ciudad creció. Fue como ver a la niña convertirse en una joven muy hermosa. Le crecieron los pechos y le salió el vello de mujer. Aún así estaba totalmente desnuda. Tiempo después volví a pasar y vi que la ciudad ya había crecido bastante. Era como una jovencita convertida en una mujer lista para casarse. Le puse entonces bajo mi cuidado y me comprometí a amarla para siempre, como si ella fuera mi mujer y yo su marido. La bañé, la limpié y la perfumé. Les juro que así fue. Luego puse un vestido de pura seda y finos bordados y le puse calzado en sus pies, así como grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Fíjese lo que dice aquí. En la ciudad más hermosa dice, era la ciudad más hermosa de todas. Parecía una reina. De tal manera traté a Jerusalén que la hice famosa y todo el mundo la consideraba, fíjese aquí, todo el mundo la consideraba una belleza perfecta. Les juro que así fue. Fíjese, hermano, cómo dice que el Señor ama a Jerusalén, a su pueblo, a Israel, dice que para siempre. Y vemos cómo las naciones decían que Israel era perfecta, era hermosa, era bella. Ya vimos cómo la adornó el Señor, ¿no? Pero en el versículo 15 dice, pero esta ciudad se sintió orgullosa de sí misma. Llegó a confiar solo en su belleza y en su fama. Y acabó como cualquiera de otra ciudad despreciable, pues adoró a cuanto ídolo quiso, y con las mismas riquezas que le di, se fue a los cerros y allí adoró a los ídolos. Dice, nunca antes se había visto algo semejante con las joyas de oro y plata que yo les regalé. Hizo figuras de hombres y las adoró, hermano. La prédica del día de hoy, hermano, se llama volviendo a la fidelidad de Dios. Vemos al inicio, hermano, cómo el Señor empezó a restaurar a su iglesia, cómo la fue vistiendo, cómo la fue llenando de hermosura. Era tan hermosa y perfecta, hasta que un día, hermano, se sintió orgullosa de sí misma, se sintió que ella podía hacerlo todo, confió en sí mismo. Y dice que se hizo una iglesia, hermano. Una iglesia que se hizo, hermano, para que me ayude a predicar. Se hizo una iglesia infiel, hermano. De haber sido una iglesia fiel, se hizo una iglesia infiel. Sí. No sé si usted me está siguiendo, pero a esto le recuerda algo, lo que acabamos de leer. Que le recuerde algo así, que está muy parecido a lo que estamos viendo. Porque fíjese, era hermosa, perfecta. Estaba llena de muchas cosas de valor. Se sintió orgullosa. Algo que le recuerde. Así es. Dice la palabra en Ezequiel, dice, tú eras el sello de la perfección, acabado de hermosura y lleno de hermosura. Y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, ¿no? Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, ¿no? Dice, él estaba en Edén y dice que su vestidura era hermosa, de toda piedra preciosa, ¿no? Si seguimos leyendo, pues él estaba en el monte de Dios, entre medio de las piedras de fuego se paseaba, ¿no? Pero llega un momento donde dice el Señor, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso le digo, ¿no ve una similitud, hermano? Cómo este ser, Luzbel dice que era el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dice que era el sello de la perfección, ¿no? Y aquí Israel, hermano, también era perfecta. Dice que era la ciudad perfecta, que era muy hermosa y estaba vestida, hermano. ¿Y cuál fue el problema de Luzbel? ¿Usted recuerda cuál fue ese problema? Se enalteció, se llenó de orgullo, hermano. No vigiló, como ya habíamos mencionado antes, no vigiló sus pensamientos, no vigiló su corazón. Se enalteció, corrompió su sabiduría. Y aquí podemos ver lo mismo. Dice, pero esta ciudad se sintió orgullosa de sí misma. Dice, llegó a confiar solo en su belleza y en su fama. Y vea cómo terminó esta ciudad perfecta, esta ciudad que era fiel, hermano. Dice, y acabó como cualquier otra ciudad despreciable, pues adoró a cuanto ídolo quiso. Con las mismas riquezas que le dice, fue a los cerros y dice que ahí adoró a sus ídolos. Dice que nunca se había visto algo así semejante. Y todavía vestían a sus ídolos y les rendían cultos, dice, con ungüentos y perfumes. Y hasta los mejores alimentos que les había dado el Señor, lo usaron para adorar falsos dioses. Vean, y dice, y les juro que así fue, dice el Señor. Dice, pero no les bastó comportarse como una ciudad cualquiera. Dice, sus habitantes, sus hijos y sus hijas, y los quemaron. Hermano, todavía dieron sacrificios de sus hijos a ídolos. Le estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual, en el versículo 20 y 21. En el versículo 23 dice, Jerusalén, dice, qué lástima me das. Dice, yo soy quien te lo dice, para colmo de todos tus males. En las plazas y en las esquinas de las calles, los israelitas construyeron altar y adoraron cualquier ídolo que quisieron. Bueno, hermano, como vimos al inicio, hay una parte donde el Señor le dice que Él amará a su novia para siempre. ¿Usted ha estado o está enamorado, hermano? ¿Ha estado enamorado, enamorada de alguien? ¿Cómo se siente usted cuando está enamorado? Porque el Señor dice que está enamorado de su iglesia, de su pueblo. Está enamorado. Sinceramente, hermano, si usted que ama a alguien, por así decirlo, vamos a poner, ama mucho a su esposo, a su esposa, ¿no? Y encuentra una infidelidad de esta manera, hermano. Sinceramente, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos como humanos? ¿Alguien, hermano? ¿Qué se haría? El divorcio. Nosotros así haríamos, ¿no? Ver algo así. Yo vi una parte donde el apóstol hablaba de esto y él decía, no, pues yo oraría que se fuera. Dice que se fuera, pero a otra ciudad, que se la llevara el Señor, ¿no? Dice, es que el Señor, hermano, no sé si usted se da cuenta, pero el Señor siempre es como a lo contrario, pues, ¿no? De lo que hacemos nosotros. Nosotros sí seríamos así, ¿no? Ya, vete de aquí, le diría un montón de cosas, me imagino, hermano. Se encuentra una situación así, pero el Señor dice que la ama, que ama a su esposa, ama a su novia, hermano. ¿Sí? A pesar de haber sido infiel. ¿Sí? Nosotros yo creo que haríamos eso, nos separaríamos, pero el Señor no es así. El Señor no es así, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor ama a su iglesia. ¿Y qué podemos entender del amor, hermano? ¿Qué nos habla la palabra del amor? Porque el Señor ama, el Señor es el amor. ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos recordar? A ver, hermano, ayúdeme. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor, ¿qué más, hermano? No tiene envidias, el amor no es jactancioso, dice que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 16 cosas sobre el amor, hermano. Y fíjese cómo empieza. El amor es sufrido. Es lo primerito que pone. Después, el amor es benigno. El amor no tiene envidias. El amor no es jactancioso. Dice que no se envanece. No hace nada indebido y no busca lo suyo. Dice que no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y que todo lo soporta. Al último, fíjese, cuando dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es el amor, hermano. Porque el Señor ama a su iglesia. La ha amado con amor eterno. Y como ya le mencioné, nosotros como humanos, yo creo que nos separaríamos, nos iríamos después de haber pasado años. El Señor no hace eso, hermano. Vamos ahora al libro de Oseas. Oseas 2. Oseas 2 del versículo 2. Y vamos a ir leyendo, hermano. Oseas 2:2 dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Ahora pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto, la deje en tierra seca y la mate de sed. Dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son sus hijos, fíjese, son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó y a los que los dio a luz deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. En el versículo 6, fíjese cómo dice: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, y los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. En la versión traducción lenguaje actual, este versículo dice de esta manera. Dice: yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar: me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver a él. Hermano, aquí estamos viendo la misma historia, la misma situación. Una iglesia, hermano, estamos hablando de manera espiritual, ¿sí? Por eso le decía: escuche la palabra con oídos circuncidados. Todo esto es de manera espiritual. Y dice que aquí Israel pues se prostituía y dio hijos, dice, de prostitución. Pero mire cómo empieza en el versículo 6 que leí en esta versión. Dice: pero yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Dice: allí se pondrá a pensar. Mire, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. De nuevo: yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se va a poner a pensar. Dice: me iba mejor con nuestro primer amor, ¿no? Así que voy a volver a él. Ahora, en el versículo 14, en la Reina Valera dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Dice: allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día
de su subida de la tierra de Egipto. ¿Ya se está dando cuenta, hermano, lo que hace el Señor? Si nosotros hemos sido, hermano, infieles, le hemos fallado al Señor en algo, ya vimos que el Señor, a pesar de que nosotros le fallemos, ya vimos todo lo que hizo Israel, y nosotros somos como un espejo del Israel espiritual, hermano. Aquí principalmente le habla el Señor a Israel, como el primer Israel, pues, ¿no? El verdadero, el físico. Y son palabras para él, pero nosotros también somos un reflejo espiritualmente de Israel, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Y vemos cómo el Señor la ama. Y mire, de aquí ya estamos empezando a ver cómo el Señor vuelve a su iglesia a la fidelidad. Dice, fíjese cómo dice en el versículo 6 que le había leído. Dice, yo voy a encerrarla en una cerca de espinos, dice. ¿Qué entendemos por eso, hermano? Que dice que el Señor va a encerrar en una cerca de espinos para que no pueda salir, y que ahí nos vamos a poner a pensar. Dice, me iba mejor con mi primer marido, así que mejor voy a volver con él. Hermano, yo creo que antes de que el Señor venga, hermano, el Señor nos va a volver a traer a la fidelidad de Él, ¿sí? Amén. El Señor quiere volvernos a traer, y Él es el que nos atrae. Mire, dice que nos va a encerrar en una cerca de espinos para que no podamos salir, y que ahí nos vamos a poner a pensar, me iba mejor con mi primer marido. Y en el versículo 14 de la versión traducción lenguaje actual, dice, a pesar de todo eso, dice, llevaré a Israel al desierto, y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Mire, a pesar de todo eso, de todo lo que hizo Israel, de que adoró falsos dioses, fue infiel, dice que el Señor lo va a llevar a un desierto, y que allí, dice, con mucho cariño, dice, haré que se vuelva a enamorar de mí. Hermano, fíjese, ¿qué entendemos por desierto? De una u otra manera, el Señor, hermano, va a hacer volver que su amada, que tanto la ama, que la va a volver a enamorar. Mire, aquí dice, haré que se vuelva a enamorar de mí. Y en medio de ese desierto, dice, aunque estés en un desierto, hermano, fíjese cuánto nos ama el Señor. Aún en medio del desierto donde Él nos va a llevar, dice, allí con mucho cariño, dice, haré que se vuelva a enamorar de mí. Hermano, el Señor quiere que nos volvamos a enamorar de Él. Si hemos sido una iglesia infiel, si le hemos fallado, tenemos promesa. Fíjense cuánto amor tiene el Señor por su iglesia, hermano. Como le dije, después de haber vivido tal infidelidad, hermano, ya vimos todo lo que es el amor. Yo luego me pongo en oración, hermano, cuando estoy orando, y hay veces que uno se siente con problemas, con algunas situaciones que te ponen triste, ¿no? Te deprimen. Yo a veces así me he sentido, hermano. Y luego me llega un pensamiento en mi oración diciendo, pero mi dolor, lo que yo siento, no se compara al dolor que siente el Señor, hermano. Porque el Señor tiene, hermano, es el amor, sufre. Dice que el amor es sufrido y es benigno. Entre todas esas cosas, imagínese, hermano, lo que siente el Señor cuando ve una infidelidad, pero aún así por el amor que tiene por su iglesia, hermano, la perdona y la vuelve a enamorar. Así me pongo a pensar yo, luego digo, Señor, yo me estoy quejando de esto, pero pues tú eres el Señor, ¿no? Y pues tú tienes todo el poderío, el señorío, tú eres soberano, eres justo, eres bueno. Le digo, pero tu dolor no se compara a lo que sufriste, tú que llevaste, ¿no? Ahí luego me pongo a platicar con el Señor. Tú que llevaste todos mis pecados en la cruz, tú que llevaste mis enfermedades, no lo merecías. ¿Cuánto soportaste que hasta sudaste
en lugar de agua, empezaste a sudar sangre de la desesperación, de la angustia, pero fuiste fiel. El Señor siempre fue fiel hasta el final, ¿sí? Pero el Señor, hermano, en lugar de desecharnos, de desechar a su iglesia, dice: a pesar de todo esto, yo llevaré a Israel al desierto. Dice: y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Haré que se vuelva a enamorar de mí, hermano. Ahora vamos al siguiente capítulo, ahí mismo en Oseas 3. Oseas 3, hermano. ¿3 o 3? El 3. Dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque, dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días y no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo que haré. Bueno, aquí ya sabemos, ¿no?, que el Señor le mandó al profeta Oseas a casarse ¿con quién? Con una adúltera, ¿no? Representando, ¿qué representaba? Gomer, que era su esposa, al pueblo de Israel. Y era una adúltera, dijera el apóstol, para no decir una palabra tan fuerte, una basti, ¿no? En representación de manera espiritual cómo Israel era infiel. Y la versión traducción lenguaje actual dice: Dios volvió a decirme: Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo a los israelitas. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Luego le dije a ella: ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo, si tú prometes serme fiel. Yo también te seré fiel, aunque por un tiempo no viviremos como esposos. Lo mismo sucederá con los israelitas durante mucho tiempo. No tendrán ley ni jefe, tampoco podrán presentar ofrendas a Dios, ni sabrán lo que Dios quiere que hagan. Además, no tendrán sacerdotes ni ídolos familiares. Fíjese, después de esto se arrepentirán cuando llegue el tiempo del fin. Volverán a obedecer a Dios y pedirán sus bendiciones, y también seguirán el ejemplo del rey David. Hermano, si usted está siguiéndome espiritualmente, esto es algo que tiene un cierto misterio, ¿no? Pero con lo que vemos en la actualidad, hermano, ya sabemos que aquí se refiere en una parte al pueblo de Israel, literal, ¿no? Pero si lo vemos de la manera espiritual, dice que después de esto, dice, cuando venga el tiempo final, dice, se van a arrepentir. Cuando llegue el tiempo del fin, volverán a obedecer a Dios y pedirán sus bendiciones, y también seguirán el ejemplo del rey David. Hermano, entonces el Señor no desecha a su iglesia a pesar de ser infiel. Romanos 11 dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, fíjese, hace una pregunta aquí, dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, hermano. Cuánto amor el Señor
el Señor tiene, hermano. ¿Sí? ¿Cuánto amor el Señor nos tiene? Yo así me siento, hermano, digo, cuando estaba viendo esto, porque yo no sabía, hermano, si hablar bien acerca de este tema, porque empecé a leer y dije, híjole, se siente así como que está medio pesado para leer, ¿no? Como que me costaba un poco digerir. Pero bueno, ya no sé si recuerda que el pastor nos dijo que cuántos saben medio discernir cuando el Señor habla, ¿no? Yo alcé mi mano porque a veces así he sentido, hermano, cuando el Señor quiere, más cuando voy a predicar algo, así trato de que el Señor me ponga un sentir, un deseo de hablar, ¿no? Y a veces cuando yo tenía pensado algo, el Señor en ciertas cosas, leyendo la palabra, escuchando aquí mismo, ¿no? Y me confirma lo que quiero leer. Y yo dije, no, pues voy a hablar bien de la fidelidad, de lo que es. Pero cuando vi todo lo que hacía el pueblo de Israel, dije, pero dije, bueno, voy a hacer presto mi oído a lo que el Señor nos dice, ¿no? Y bueno, yo le digo, estaba viendo esto y digo, Señor, te fallamos, te somos infieles. No estoy generalizando, pero como le decía, pues muchas veces sí fallamos al Señor, no nos damos cuenta y a veces sí estamos siendo infieles, ¿no? Pero el Señor no nos ama, hermano, y quiere traernos de nuevo al arrepentimiento, a que le obedezcamos. Ahora, para ya ir terminando, vamos a Isaías 1:18, y yo se lo leo, hermano, no lo busque. Es la versión Isaías 1:18 al 21. Dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. El versículo 21 dice: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? ¿Sí? ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora son asesinos. De nuevo estamos viendo. Pero fíjese, hermano, que antes de que el Señor mencione cómo se convirtió en una Basti la ciudad fiel, lo que dice el Señor, dice: venid luego, dice Jehová, y dice: y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve, y si fueren rojos del carmesí, bueno, ahí, como estoy leyendo otra versión, se me cruzaron esos versículos, pero vemos, hermano, que antes de que el Señor, por ejemplo, en el 21, no dice que hasta ahí van a quedar, sino antes te da la solución. Dice que razonemos, que nos arrepintamos, hermano. Este es un tiempo también de arrepentimiento. Pero si nos vamos ahora al 24, nos saltamos hasta el 24, dice, esta es la versión, la Biblia de las Américas, dice: por tanto declara el Señor Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel: me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria con lejía y te quitaré tu impureza. En el versículo 26 dice: entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada una ciudad de justicia, ciudad fiel. Fíjese, hermano, en el versículo 21 dice que Israel se convirtió en una ramera, y en el versículo 26 dice que Él va a restaurar de nuevo los jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, y después de eso serás una llamada de justicia, una ciudad fiel.
volverá a ser una ciudad fiel, hermano. No sé, ¿sí? Fíjese, volverá a ser una ciudad fiel. O sea, el Señor, hermano, Él es el único que puede convertir en alguien infiel a alguien fiel. Él trabaja en eso. Trabaja en ello. Y lo que estamos leyendo aquí conlleva muchas cosas. Porque aquí solamente nos dice que Él va a volver a la ciudad infiel en una ciudad fiel. Pero eso abarca muchas cosas. ¿Qué abarca, hermano? Arrepentimiento. ¿Qué más? Para que vuelva a ser fiel. ¿Qué más? Arrepentimiento, limpieza, temor, hermano, temor del Señor. Ahora le quiero leer unos significados de lo que es ser fiel. Son muchas palabras, encontré 3, 4 palabras, 2 del hebreo y 2 del griego, pero significa firmeza, estabilidad, estar seguro, confiable, leal, tener fe, verdadero, genuino y fiel. ¿Sí? Fíjese, es estar estable, hermano. Estar firme, estar seguro, ser confiable, ser leal, ser verdadero. Sí. El Señor quiere que volvamos a todas estas cosas. Y lo va a hacer, hermano, porque nos ama. Porque nos ama. Quiere que volvamos a ese primer amor, hermano, con Él. Sí. Lo va a hacer. Ya de plano, hermano, si no, como que no nos cae, y de todo lo que el Señor va a hacer, de plano fuimos muy duros de corazón, yo creo, muy soberbios, muy orgullosos, no nos dejamos. Fíjese cuánto el Señor va a estar haciendo, hermano, con tal de que nos vayamos. Amén. Con tal de que nos vayamos con Él. Él tanto nos ama, hermano, que nos va a volver a enamorar. Te va a llevar a un desierto, pero ahí te va a enamorar. ¿Sí? ¿Cuánto amor hay? Ya de plano, hermano, si no nos vamos, pues como le digo, de plano estamos llenos de orgullo. Hay que pedirle al Señor un corazón de carne, hermano, y que nos esté quitando todo corazón de piedra. Bueno, ahora, hermano, la palabra nos dice que si nos acercamos, dice que el que se acerca a Dios es necesario, como dice el pastor, crea que le haya y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿no? Bueno, dice, hermano, tenemos que acercarnos al Señor y también tenemos que reconocer que el ser fiel trae galardones, trae recompensas, ¿sí? Y de alguna manera, hermano, a pesar de que el Señor te va a estar trayendo y te va a volver a enamorar antes de que nos vayamos, pero ya si de plano eso estamos tan cerrados, pues aunque sea, fíjate en las recompensas que hay de ser fiel, y te conviene ser fiel a ser un infiel. Ahí también hay que ser inteligentes en esa parte. Hay galardones, hermano. Por ejemplo, lo que mencionaban de los diezmos. Hay una parte de la palabra, creo que es el Salmo 37:1, que dice que no te impacientes a causa de los que hacen mal, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los diezmos, Malaquías 3:10, que nos dice, hermano, que traigamos a Él los diezmos al alfolí y que haya alimento en su casa, ¿no? Y Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Yo recuerdo cuando estaba armando este tema, estaba buscando cosas parecidas.
Y el apóstol mencionaba un ejemplo así, ¿no? De un hermano que es fiel en llevar los diezmos al alfolí, es fiel, pero él comentaba y le hablaba al apóstol, le decía, pero es que me está yendo muy mal económicamente, ¿no? Y soy fiel, y dice, y le voy a pedir dinero prestado a mi cuñado, que es un pío, y hasta me dice, tú que vas a la iglesia y que tanto la pasas ahí todo el tiempo, y que tu Dios, y mira cómo te tiene. Dice, yo aquí te presto, y saca su dinero y dice, ándale, ten, y le da, ¿no? Hasta humillándolo. Y el apóstol ahí dice, bueno, eres fiel en esto, pero el Señor dice que los que le buscan, y si le estás buscando en ser fiel en esa parte, dice que Él va a dar un galardón, ¿sí? Él va a dar un galardón. O sea, si tú estás buscando al Señor, vas a tener un galardón. Nada más que uno siempre piensa recibir el galardón que uno piensa que necesita. Pero el devorador que estamos viendo aquí no nada más devora la economía, puede devorar a tus hijos, puede devorar tu salud, puede devorar tu trabajo y tu economía, obviamente. Entonces el hermano pensaba que él no recibía el galardón, pensando que el galardón era que él diezmando iba a recibir pues más dinero, más economía. Y el apóstol le preguntaba, ¿y tus hijos cómo están? No, pues siempre se la pasan en la iglesia, están ahí adorando, sirviendo, todos sirven. Dice, ahí está tu galardón. Dice, ese es tu galardón. Estás recibiendo el cuidado del Señor de que el devorador no se coma a tus hijos. A veces así pasa, hermano, podemos verlos, nosotros esperamos galardones de otra manera, siempre a nuestra conveniencia, pero el Señor ve lo que verdaderamente, sí, hermano. O sea, el ser fiel, hermano, reprende al devorador en este aspecto. Ahora, Proverbios 28:20 dice, el hombre fiel abundará en bendiciones. Fíjese, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. 28:20, Proverbios 28:20. El hombre fiel abundará en bendiciones, hermano. No está diciendo que bendiciones, pero hay muchas bendiciones del Señor, muchas promesas, muchas bendiciones. Abundará en bendiciones. Ahora, hermano, yo sé que usted se sabe Mateo 25:21, ya se ha hablado aquí varias veces, ¿no? Que dice, su Señor le dijo, bien, ¿qué, hermano? En lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Fíjese aquí, ¿cuál es el galardón, hermano? Sobre mucho te pondrá el Señor, sobre muchas cosas. Y podrás entrar al gozo de tu Señor. Sí, podrás entrar al gozo de tu Señor. Pero ¿qué es lo poco, hermano? ¿Qué es lo poco? Por ejemplo, no hay que... Eso también, hermano, digo que yo estaba buscando cosas relevantes al tema y me apoyé de ejemplos que daba el apóstol sobre esto, ¿no? Y él decía que lo poco puede ser lo que te dan, por ejemplo, que no estemos menospreciando un servicio que los demás tienen por poco, nosotros mismos, como puede ser ir a poner las sillas, a lavar los baños, ¿no? Algo que consideran poco, pero si eres fiel aún en lo poco, como se ve, dice que en lo mucho te pondrán. Y por ejemplo, si empezamos, por ejemplo, en un servicio, hermano, que a lo mejor tú piensas que quieres ser algo grande y que tú tienes un título y te van a poner a
hacer cosas que tú piensas que no. Hay que ser fiel aún en lo poco, hermano. Eso decía el apóstol en esa manera. Y el gozo, hermano, es muy importante, porque nos va a dar el gozo. Por eso cuando yo le mencionaba en esa predicación, ¿usted se siente gozoso de ser salvo? Siendo fiel, hermano, podemos recuperar ese gozo. Y ya con este termino, ya se me acabó el tiempo, con Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Cuál es el galardón ahí? Con esto estamos terminando. Aquí es como ingeniería inversa, hermano. Le doy esa pista. Es como una ingeniería inversa, verlo a lo contrario, empezar desde el final para poder ver el principio. ¿Cuál es el galardón? Si nosotros vemos el contexto de aquí, es cuando ya viene el Señor, ¿no? Pero ¿con quién viene? Con los fieles. O sea que los que fueron fieles fueron arrebatados, hermano, y vamos a regresar con Él. Por eso le digo, es como una ingeniería inversa. Ahí es como que tenemos que ver que, o sea, si no hubieran sido fieles, no hubieran sido arrebatados. Por ende, por haber sido fieles, fueron arrebatados. ¿Sí? Ese es el galardón, hermano. Y como le digo, el Señor ya viene, hermano. Y a pesar de que seamos infieles, como le digo, Él dice que te va a volver a enamorar. Te va a volver a enamorar, te va a volver a traer. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Va a haber un tiempo de arrepentimiento, hermano. Así que, pues abramos nuestro corazón al Señor y dejemos todo corazón de piedra. No hay que tener cuidado con el orgullo, como vimos. Eso fue el detonante sobre Israel, que se creyó hermosa y perfecta y creyó en sí mismo. Pues hermano, que el Señor les bendiga a los que están en casa. Muchas bendiciones. A los que estamos aquí en casita también nos despedimos.